Sí. Vive. Está vivo. Está vivo. Sí. Está vivo. Está vivo. Está vivo. No puede ser. Está vivo. Por favor. Pasó mucho tiempo desde que me fui, ¿no? En todo caso, al principio del video ya se dejó lo básico aclarado, y de hecho tengo planeado cosas las cuales cocinar, más allá de algunos videos. Así que, sin más que agregar, basta de cháchara, y comencemos con esto. A mediados de 2010, se surgió la noticia, de que tanto Televisa como Cartoon Network, se aliarían tanto para la coproducción de algunas series, como para la emisión de algunos de sus programas. No es la primera vez que sucede esto, si es que tomamos en cuenta que antes se transmitía El Chavo animado, sin embargo, lo curioso, fue que transmitieron casi todos los programas, o al menos, los más populares que alguna vez realizó Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, entre ellos, El Chavo original, El Chapulín Colorado, y Chespirito. Puede que esto suene muy subjetivo, pero muy probablemente, esta decisión vino también de la mano de Stuart Snyder, ex CEO del canal, con el fin de cumplir sus caprichos, así como ampliar su nueva programación para Cartoon Network, enfocando su visión también al público latino. De ser cierto esto, entonces se entendería por qué programas como The Othersiders, Brain Rush, o Tower Prep, jamás salieron de Estados Unidos. Este es un problema que, a fecha en la que estoy escribiendo, así como subiendo este video, sigue persistiendo, y es que, desde que DC les puso el cohete por la espalda, esta serie jamás ha parado de subir por los cielos, convirtiéndose ya en una serie longeva en la amplia historia del canal, dándoles tanto visitas, como una cantidad considerable de dinero en su punto más alto. Sin embargo, hay que ser honestos, y a la vez objetivos, me da igual si se enoja Chucho Calderón, está muy bien documentado de que lo que nos ofreció esta serie, no fue nada, comparado a lo que nos quitó. Y es que, a causa de que Cartoon Network convirtiera a los jóvenes titanes en acción como su vieja confiable, por no decir su nueva gallina de los huevos de oro, provocó que en redes sociales, en más de una ocasión, se filtrara la grilla de programación que, el 70% de la misma, solo se conformara por una sola serie. Pudo haber sido falso, de no ser porque el propio canal les dio la razón al notar su favoritismo desmedido, y a veces, cínico, por los jóvenes titanes en acción, pues en más de 12 años de estar al aire, logró tener cosas que otras series casi que les es imposible el tener, desde crossovers, especiales, maratones, hasta una película propia. De ahí, sumado a que su humor comenzó a ser brain rot, o en el peor de los casos, un humor que puede estar a nada de ser proyectada sus fetiches de quienes escriben los capítulos, hicieron que hoy en día, y de forma merecida, sea una de las series más odiadas del canal con diferencia. Para quienes fuimos chicos, y veíamos el canal, recordamos este comercial. Un león observa al payaso en su jaula. El payaso se alimenta. Limpia el carrito y se va en el palo. O el golfista mira al palo, golpea al carrito. O un nene acuesta al coco. Sea cual sea el comercial que hayas visto, todos en común terminaban con esta frase. Cartoon Network. Cartoon Network. Cartoon Network. Hacemos
lo que queremos. A principios y mediados de 2008, en las tandas comerciales del canal, se comenzaron a emitir viñetas que, básicamente, se trataban de situaciones que acababan en giros inesperados, en el mejor de los casos, de lo más ridículo y sin sentido posible. Más allá de estos comerciales, que aseguro que uno de ellos marcó la vida de algunos aquí presente, la frase inscrita ahí, fue lo que al menos en ese momento, molestó a varios televidentes así como a usuarios en un todavía menos difundido internet. Este mensaje buscaba, de manera no tan sutil, responder a las críticas dado a la explotación que en ese entonces, estaban teniendo series como Ben 10, de ahí las resoluciones tan incongruentes y fuera de lugar, pues a final de cuentas y como su eslogan decía, hacían lo que querían. Si bien la frase fue de muy mal gusto, estoy seguro que mi audiencia de aquí, recordará más esa frase por el comercial del Coco, que a más de uno le provocó una incomodidad así como un gran miedo. Que por cierto, ya que hablamos del Coco. De 2020 a 2021, se empezó a circular a base de un comentario, un supuesto Lost Media que involucraba a nuestro querido amigo Coco, aunque esta vez, en un comercial completamente distinto. Según este usuario, se emitió únicamente para Argentina, desde diciembre de 2008 hasta principios de 2009. Es casi parecido al comercial del dato anterior, sin embargo, ahora el eslogan con el que acababa este comercial dictaba, duérmete, hazle caso a tus papás. El objetivo de este comercial era para hacer que los niños no sufrieran de insomnio, se durmieran, o como dicen en mi país, no se desvelaran, de ahí, que era transmitido de las 12 de la noche, hasta las 5 de la madrugada. No obstante, y como dije al principio, era un supuesto Lost Media, pues gracias al usuario El Wadfree, este desmintió la existencia contactándose con gente que participó en las tandas de Cartoon Network en esos años. Lo que demuestra, que este supuesto comercial perdido, no fue más que un efecto Mandela, causado por el miedo y los falsos recuerdos. Antes de hablar de este dato, es importante que les explique, quiénes son Kelly Toys. Kelly Toys, es una empresa de origen estadounidense, la cual se especializa en la fabricación y distribución de peluches, y en su momento, de las más importantes del país, al poseer los derechos para la realización de peluches tanto de series, como de franquicias de videojuegos. No es ajena a Cartoon Network, pues en el pasado habían lanzado mercancía referente a las series más populares en ese entonces, no obstante, dos peluches se destacarían de entre el resto, no por su calidad, sino por el misterio de su paradero. A finales de 2010, en el catálogo de Kelly Toys, se lanzarían 7 peluches próximamente, 4 de Chowder, y 3 de las maravillosas desventuras de Flapjack. El misterio radica que, a diferencia de casi toda la mercancía que se lanzó, de los 7 peluches, 4 de ellos se lanzaron de forma muy limitada, uno es casi imposible de encontrar, y 2 de ellos jamás salieron a la luz. Y obviamente, estos 2 últimos son los que se llevan los reflectores en este dato. En internet, no existe más información, ni fotos referentes a estos 2 peluches, más que los que la empresa ha brindado, convirtiéndolos de alguna forma, en un santo grial del coleccionismo en base a Cartoon Network. Se podría decir, que la razón de su baja producción a comparación de sus otros productos, es debido a un mal timing, ya que se lanzaron justo cuando estas 2 series ya habían terminado su producción, contrario a sus otras IPs, que se lanzaban justo en su momento de más auge. Nickelodeon no fue la única empresa relacionada a dibujos animados en adentrarse en negocios ajenos a la animación, en este caso, a la hotelería. Cartoon Network también se adentró a este negocio, inaugurándose en Lancaster, Pensilvania en enero de 2020, siendo además, el único hotel de Cartoon Network del mundo, al menos a fecha en la que se sube este video. Sin embargo, la recepción del hotel por parte de los usuarios, fue considerablemente negativa, recalcando, la impuntualidad de sus empleados, la incompetencia del personal de recepción, actividades nulas incluso para los niños, y habitaciones que en varias de estas, ni siquiera tenían calefacción, lo que dificultaba a los residentes, estar ahí en épocas de invierno.
Sumado a que, con la llegada de la pandemia global, este hotel no hizo más que darle en la madre a la billetera de la compañía, explicando por qué no quisieron expandir más ese negocio, conformándose con tener ese único hotel, y no más. Esta elección fue más que nada personal, más porque en cierta forma, tiene su encanto. Cartoon Offer, fueron una serie de viñetas que se emitían ocasionalmente en los comerciales, lanzados únicamente para México y Brasil, siendo este último originalmente exclusivo de ese país, pero posteriormente expandido para la versión mexicana. Lo que diferenciaba estos cortos a los que se solían emitir casualmente, era que siempre poseían un estilo storyboard, y sobre todo, un humor más ácido, dando a entender que estos cortos, iban dirigidos más para un público adulto juvenil. Lamentablemente, y de manera muy silenciosa, estos cortos dejaron de transmitirse, y dado a que solo se emitieron en México y Brasil, hoy en día no se encuentra todo el contenido en internet, una lástima, pues a opinión personal, era lo mejor que tenía en ese entonces un Cartoon Network que parecía ya no querer aspirar a nada. Exchange Student Zero, en Latinoamérica siendo conocido como Estudiante de Intercambio Zero, es una película australiana animada estrenada el 16 de diciembre de 2002 en Estados Unidos, y en Latinoamérica fue estrenada el 5 de enero 2 años después. El dato aquí, no recae ni en sus personajes ni en su trama, que en eso último, más parece ser un fanfic hecho en Wattpad, sino que viene de su doblaje, el cual por más increíble que suene, estuvo perdido por más de 8 años. Esto es debido a que la película no ha sido distribuida en formato casero o por servicios de streaming, lo que hizo que la única forma de haberlo podido ver en latino, fuera por medio de las retransmisiones de la película, que se dice, sucedieron entre 2015 y 2016. Sin embargo, a finales de 2020, un usuario aseguró tener la película completa al latino, sin embargo, se negó a liberarla al público, a no ser que le pagaran una pequeña comisión, una suma de dinero. Para alivio de la gente decente, que sí comió bien, 2 años después, otro usuario finalmente subiría la película con el doblaje latino completo a Internet Archive, recibiendo resubidas por otros usuarios, en su mayoría, corrigiendo algunos problemas del doblaje ya recuperado. Esto más que ser un dato, será un desquite no solo de parte mía, sino que también, de parte de algunos internautas que crecieron con este canal. Hoy en día, podemos decir con seguridad, de que Cartoon Network está posiblemente en su peor momento, al menos en el ámbito creativo. No es secreto para nadie que, a consecuencia de que cesaran series como Steven Universe, Un Show Más, Hora de Aventura, Clarence, hasta El Mundo de Craig, no solo dio como fin a otra generación de series originales del canal, sino que, considerando que Warner Bros. Absorbió Cartoon Network Studios, sucedieron dos cosas, un cambio administrativo casi total, que afectó la mayoría de planes que se tenían para el canal, y un futuro incierto en la empresa. La falta de creatividad, el nulo apoyo a cortos animados para darles luz verde, el apoyo total y preferencial que está recibiendo Adult Swim, los constantes ceses del canal en distintos países, así como las pésimas decisiones que tomaron con respecto a sus series en streaming, provocaron que lo que se vea actualmente en el mismo, no sean más que secuelas, repeticiones, y grillas invadidas por un solo show. Pero algo que está casi escrito en piedra, es que las series que ahorita mismo están sobreexplotando, sea a base de nostalgia, o a base de spin-offs, tarde o temprano les van a dejar de generar dinero, y de ahí, no solo van a tener todo lo que ya les mencioné, sino que le sumaríamos, un limbo total que, si Warner quiere, podría terminar de la peor manera posible. En un principio, quería poner a este señor en las menciones honoríficas, sin embargo, su impacto, y el legado negativo que este dejó en el canal fueron tan notorios, que me fue imposible no incluirlo, al menos, en este nivel.
Stuart Snyder fue el tercer CEO del canal, suplantando a Jim Samples en 2007, y ha quedado en la infamia total en base a la historia del canal, considerándolo como uno de los peores hombres a cargo de un canal relacionado a dibujos animados. A este señor se le criticó de todo tan pronto obtuvo el poder, fue el quien inició e impulsó la era Cartoon Network Real, es decir, la creación y emisión de series live action que poco o nada podían encajar en un canal exclusivo de animación, intentó hacer un torneo de golf y una emisión especial militar, les redujo el tiempo a los animadores para realizar sus cortos, afectando la producción y dejando a algunos de estos perdidos, actitudes como despedir a uno de sus empleados porque no le gustaba su mandato, y redujo la cantidad de series animadas en favor a su experimento, afectando no solo a Estados Unidos sino que también a Latinoamérica, adaptando su visión en lo que consideraba, supuestamente, bueno, para el público hispano. Si bien podemos atribuirle cosas buenas, como darle luz verde a series como Hora de Aventura, El Increíble Mundo de Gumball, y un show más, así como la creación de Cartoon Institute, su propia versión de What a Cartoon, predominadamente fueron las cosas malas las que hicieron su gestión, un completo desastre, que si bien no dejó tieso al canal, sí lo dejó afectado públicamente, y no fue hasta la llegada de otras caricaturas que hicieron que más o menos, se olvidara del vestigio que este sujeto dejó antes de marcharse. Este dato, más que algo curioso, se podría catalogar, en cierta medida, chistoso. Cuando Dragon Ball Super se emitía por el canal, varios usuarios notaron que, en un capítulo específico, hubo un error tremendo con respecto al doblaje, pero, que de todas las posibles razones, no tenían nada que ver con problemas de traducción, doblaje combinado entre el japonés y latino, ni siquiera con un audio disparejo, que de eso último ni había preocupación, porque no se oía nada. Así es, en más de una ocasión, se reportó el inexistente audio del doblaje latino, tal es así, que hasta pasaron segundos, y minutos, y el doblaje aún así seguía sin aparecer. Lo peor fue que, ni Cartoon Network, ni Warner, ni nadie a cargo de la transmisión se dio cuenta, y cuando se enteraron que los personajes estaban imitando a Cloud Speed, todo se descarrila por control, desde tandas comerciales hasta spots de otras series, para que finalmente, tiraran todo al carajo, y terminaran transmitiendo otra cosa. Un acontecimiento chistoso, pero que a la vez, muestra la incompetencia de quienes hayan sido los encargados de emitir el show. Este fue un especial de Halloween que se transmitía en los comerciales durante los capítulos de Scooby-Doo. Lo que hacía especial a especial, era que fue hecha al estilo found footage, o metraje encontrado, dando un ambiente tanto animado como en cierto punto realista. La trama es de lo más clásico, con los chicos buscando al monstruo de turno que aterroriza a los habitantes, sin embargo, a diferencia de los capítulos de su show, aquí, cada miembro termina perdiéndose uno por uno, y aunque supuestamente, logran terminar el misterio, lo fue entre comillas, porque el desenlace hacía una suposición, de que el verdadero monstruo había matado a los miembros de la pandilla. La camioneta se encontró al lado de la carretera cerca del bosque. Los grupos de búsqueda pasaron varios días buscando en el bosque y encontraron cientos de Scooby galletas, pero no se encontraron rastros de los adolescentes perdidos. Si bien, este no fue el caso, lo que sí es cierto es que, este especial, buscaba ser un homenaje a El proyecto de la Bruja de Blair, película de la que se inspiraron para hacer el especial. Al final, se puede decir que lo lograron, adaptando bien ambos estilos, y tiene esa chispa que de una u otra forma, termina enganchando. Quería ponerlo más abajo, sin embargo, al ya tener la divulgación necesaria para que esto no se sintiera tan profundo, decidí ponerlo en este nivel. Suena falso, pero hubo un momento en el que Cartoon Network llegó a transmitir Los Simpsons en su grilla, y en más ocasiones de lo que la gente cree. La primera y la más conocida, su estreno en Filipinas. En algún punto de 2006, el canal decidió transmitir esta serie exclusivamente en ese país, muy posiblemente, y tómenlo como una teoría, como método publicitario para su película, que iba a estrenarse un año después. Y la segunda y la menos conocida, fue mediante Greatest Cartoon Countdown.
Este era un especial maratónico, que consistía en mostrar, en formato top, los 50 cortos animados más importantes de ese entonces. Claro, que como era un maratón exclusivo de ellos, iban a inflarse un poco el ego mostrando mayormente cortos relacionados a sus IPs. No obstante, hubo algunos cortometrajes que lograron colarse al maratón, y uno de ellos, sería a Los Simpsons, cuando eran unos simples cortos de The Tracy Ullman Show. Desde ese entonces, la serie nunca volvió a aparecer en el canal, y menos lo haría ahora, sabiendo la clase de monstruo en marketing que es ahora mismo. Con la creciente popularidad que los chicos del barrio estaban teniendo, la compañía lanzó en su sitio web, lo que probablemente, habría sido el proyecto más ambicioso en la historia del canal. Se trataba de una réplica, en tamaño real, de la casa del árbol vista en la serie con todas las comodidades y habitaciones vistas en el show, reforzado en acero, y con complementos extras, desde una televisión plasma, 3 consolas de videojuegos, un telescopio, salas de entretenimiento, así como lo más básico como baño y cocina. No es la primera vez que Cartoon Network hace este tipo de cosas, agarrando a sus shows como su principal atractivo. En el pasado ofrecieron hacer habitaciones tematizadas, pero, lo que lo diferencia, es por su precio, cobrándote, más de $1 millón. 10 veces más de lo que te cobraban por las habitaciones. Claro, si es que te animabas a siquiera adquirir la vivienda. A más de 20 años de haber sido lanzada la propuesta, nadie pagó la casa, por ende, jamás se planificó el terreno que se iba a utilizar para construir el inmueble, siendo abandonado el proyecto por completo. Esto suena ridículo, y lo es, pero antes un poco de contexto. A finales de julio de 2010, el Club de Fútbol Monterrey tuvo disputas y problemas legales con Televisa, quienes transmitían sus partidos. Se originó porque el club solicitó cambiar su horario a las 7 de la tarde, pero la televisora se lo negó, a raíz de que Jorge Vergara, en ese entonces dueño del Club Guadalajara, había apartado ese mismo horario para las transmisiones de su equipo. Debido a esto, y sabiendo que por nombre y historia, iban a inclinarse más en transmitir los partidos de las Chivas, Rayados tuvo que buscar entre viento, mar y tierra, alguna televisora que se interesara en transmitir sus partidos. Trataron de negociar con TV Azteca, pero por el pacto de ambas televisoras, imposibilitaron que esto sucediera. De ahí, fue que nació el rumor de que, supuestamente, Cartoon Network, permitió al equipo transmitir 2 de sus jornadas en el canal, el primer partido siendo contra Tecos, y el segundo contra Pumas. Desde hace mucho tiempo, se creía esto real, a tal punto de considerarlo un lost media, sobreviviendo supuestas capturas que corroboraban su veracidad. No fue hasta casi 10 años después que, investigando un poco, se confirmó que efectivamente, Monterrey sí se quedó sin televisora, pero jamás fue de migajero con Cartoon Network, ya que nunca transmitieron sus partidos allí. En su lugar, decidieron transmitir sus partidos en internet. No hay más que decir, por algo lo puse en las menciones honoríficas, así que, sigamos. Originalmente, no tenía planeado poner esto aquí, pero debido a que, en su momento, fue algo tan viral, así como algo tan estúpido, que lo tomaré más que nada, como un último desquite personal. Desde 2016 hasta 2018, se empezaron a viralizar un montón de videos en los que básicamente, en un específico horario o fecha, sucedían sucesos en el canal que se consideraban paranormales, terroríficos, y perturbadores. No hace falta ser un genio, para saber que todos y cada uno de esos videos eran falsos, pero, un pendejo se encargó de viralizarlos y monetizar dicho contenido como si fuese algo real, o una advertencia para salvar a las masas, según este macuarro. Sí, hablo de un deados, el responsable de hacer que esta clase de contenido inundara las recomendaciones en cuanto a caricaturas, engañando y lucrando con esta clase de videos para ganar visitas, suscriptores, y monetizar lo más que se pudiera esta clase de videos. Lo bueno es que esta clase de contenido hoy en día se toma más que nada con humor y sarcasmo, no como antes que se pretendía, por todos los medios, ser algo verídico y real.
Estoy seguro que algunos de mi audiencia conoce algo sobre Cartoonito, que antes de ser un canal de televisión propio, fue un bloque de Cartoon Network, al menos en Estados Unidos. No obstante, la mayoría, por no decir todos, desconocen que no es la primera vez que el canal adentró en su grilla programación exclusiva para niños de preescolar. Tickeliu fue el primero de esos intentos, estrenado por primera vez en los Estados Unidos el 22 de agosto de 2005, y finalizando el 5 de enero de 2006. Se puede considerar como el padre de Cartoonito, ya que este poseía características que, posteriormente, se verían más adelante, tanto en spots, página web, comerciales, así como programación propia y extranjera para acoplarse a dicho bloque infantil. Al haber este durado relativamente poco, así como la competencia que tenía, Tickeliu pasó nada más a durar 5 meses, hasta desaparecer totalmente de la programación del canal. Si quieren más información y, como el buen descarado que soy, les invito a ver mi video sobre dicho bloque, no neta, está bastante bueno. Era un viernes en 2019, y todo parecía normal en el sitio web de Cartoon Network, pero cuando uno se metía a ver clips referentes a sus shows favoritos, en vez de eso, se topaba con esto. Sopa de macaco, sopa de macaco. ¿Qué rayos es eso? El 25 de abril de ese año, se reportó que el sitio web del canal, al menos en 15 países diferentes, había sufrido de un ciberhackeo, reemplazando varios de los videos y clips de la web a videos que en ese entonces, inundaban en el shitpost de Facebook y YouTube, desde los reels de memes árabes, los videos más mal hechos de YouTube Kids en ese entonces, hasta incluso, el famosísimo video de Ricardo Milos. Horas después del acontecimiento, se descubrió que, tomando como evidencia videos musicales sobre hip hop brasileño, se descubrió que el hackeo fue perpetrado por 2 brasileños, cuya identidad hasta ahora se desconoce. Sin embargo, se sabe que la única razón por la cual decidieron hackear y alterar el sitio web, era con el único objetivo de trolear a las personas. Afortunadamente, no mostraron nada grotesco o algo de lo cual lamentar haber visto, simplemente shitpost que hoy en día, más daría cringe que otra cosa. Lo más sorprendente, es que este suceso siguió vigente por 3 días, hasta que cuando le avisaron al CEO de turno, la televisora tuvo que retirar su sitio web por completo, hasta que el asunto fuera arreglado. Aquí, puede que esté haciendo algo de trampa, sin embargo dejaré en claro 2 puntos. El primero, que si bien los Picapiedras estuvieron al aire, incluso mucho antes de que el canal se creara, al junto a Cartoon Network ser propiedad de Warner Bros., así como el saber que este personaje, junto a su serie, tuvieron distintos cameos, y hasta estrenos de sus capítulos y su película en el canal, hace que esta serie, de una u otra forma, se relacione con el canal en mayor o menor medida. En segundo, porque este es mi dato favorito, ya que aunque sea simple, tiene un contexto que, si lo analizamos a profundidad y a su tiempo, es muy interesante. Creo que la mayoría de mi audiencia, ya tiene idea, o si no, ya vio el comercial que los Picapiedras hicieron sobre los cigarrillos Winston. I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it! Winston is the one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Winston's got that filter blend. Yeah, Fred. Ya todo mundo sabe eso, pero, ¿por qué hicieron esto? Pues para responder esta pregunta, hay que usar la retrospectiva. Estos anuncios, o comerciales, no fueron hechos como el intento de los productores en arruinarle la infancia a los niños, o de perturbar a las nuevas generaciones el ver a sus personajes favoritos fumar, sino que los hicieron, por simple patrocinio. ¿De qué estoy hablando? Verán, gracias a los avances tecnológicos así como en la industria animada, hoy en día, casi cualquier persona puede realizar su propia serie animada, sea para proyectarla en televisión o, como en estos últimos años, hacer las webseries. Sin embargo, en la época de los 60, si no eras Disney, era muy difícil hacer caricaturas, y más importante, caro, incluso para las grandes compañías. Hay que recordar que todo, absolutamente, todo se hacía y se animaba en papel, no había cosas que agilizaran un poco la producción, como lo tenemos hoy en la era digital.
Por ende, y centrándonos en los Picapiedra, para sacar dinero, y claro, sabiendo que los patrocinadores tenían un control más directo en los programas, solían hacer comerciales y anuncios de productos que, en ese entonces, se vendían y se comercializaban muchísimo, y los cigarrillos fueron uno de ellos, pues en esa época, fumar no era visto como algo negativo o perjudicial para la salud, al menos no de forma generalizada. De hecho, por si no lo sabían, Winston era el patrocinador de la serie original en los 60, de ahí el porqué de su publicidad, y no solo fueron ellos, también patrocinaron otros productos, como el Alka-Seltzer o el Wanaley. Ahora saben por qué me gustó hablar de este dato, se puede aprender algo nuevo. El canal no es ajeno en hacer que sus televidentes tomaran decisiones mínimas en el canal, ahí está de ejemplo Botatún, pero, ¿qué era exactamente el Big Pic? Se trataba de un evento anual que consistía en mostrar un maratón de más de 50 horas sobre cortos y pilotos, y la gracia era que los televidentes podían votar sobre cuál de los pilotos iba a convertirse en un show completo para introducirse al canal. Solo hubo 2 ediciones de este curioso concepto, ya que la edición de 2002, por razones desconocidas, terminó por ser cancelada. Lo que hace especial este maratón, son por 2 cosas importantes. El Big Pic fue cuna para 2 de las series que, posteriormente, se convertirían en las más importantes de los 2000, siendo el primer ganador, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, y el segundo y último, KN de los chicos del barrio. Pero a su vez, por el mero concepto del Big Pic, del solo tener un ganador, y sabiendo que era un maratón de más de 50 horas, muchos pilotos terminaron parcialmente perdidos, no teniendo más información de los shows que participaron, más que su piloto y, quizá, unos cuantos cortos sueltos por internet. Y ya que hablamos del Big Pic, uno de los ganadores de ese maratón, específicamente Billy y Mandy, no tenía como piloto original el ya mostrado en el Big Pic. En 1995, Maxwell Atoms, creador de la serie original, durante su época universitaria, ya había plantado las bases para hacer su show 5 años después, siendo el primer paso el corto llamado Billy y Mandy, in Trepanation of the Skull and You, o Billy y Mandy en trepanación del cráneo. La trepanación es una práctica prehistóricamente médica que consiste en agujerear el cráneo, de esa manera, se creía que se podían aliviar cosas como fuertes dolores de cabeza, jaqueca y distintos traumatismos craneales y neurológicos. Claro que esto ya no se aplica de manera profesional, pero que en este corto, debido a la presunta inocencia e ignorancia de Billy, por no decir que era un pendejo, le pide a Mandy que le trepane el cerebro, todo para, según, desbloquear todo el potencial de su cerebro. Esta animación se realizó como un proyecto de tesis, pues incluso para eso usó una cámara Bolex. Para que entiendan, eran cámaras que se usaron en los años 30, de ahí el diseño de los personajes que contrastan mucho con los que ya todos conocemos, pareciendo ser una especie de homenaje a las caricaturas antiguas hechas por Fleischer Studios. Claro que esta animación estuvo perdida, pero posteriormente proyectada, encontrada, y publicada tiempo después por su mismo creador, el cual se puede encontrar fácilmente por YouTube. ¡Qué agradable sujeto! Posiblemente, el capítulo más controvertido de todo el show. El 27 de junio de 1998, La Vaca y el Pollito estrenaron el episodio titulado Buffalo Girls, o Las Chicas Búfalo, y tan pronto como se estrenó, se fue, pues hasta se cree que solo se emitió una vez, pues muchas personas armaron escándalo contra todo el show, vía ese capítulo, no por lo gráfico del mismo, sino, por los diálogos, y más importante que eso, su humor. Pasa y resulta, que el capítulo contenía un humor sexual más obvio que en otros capítulos, pues hasta hacían y decían cosas que, incluso la persona que jamás ha aprendido sobre educación sexual, o siquiera, cogido en su vida, podría entender. Para no alargar esto aún más, voy a decir el más indirecto que se siente a su vez, el más directo. Sí, la escena inicial en la que las chicas búfalo muerden y arrancan la alfombra de la casa. Básicamente, morder la alfombra, es un decir para referirse al sexo oral que una mujer hace con otra. Sí, cuando muerden la alfombra, se refieren a morder el... ¡Se acabó, Big Big! ¡Al psiquiatra!
Las chicas superpoderosas tuvo alrededor de 2 pilotos, pero el que nos interesa por ahora, es el titulado, Matthews y Lomkins. Probablemente, de los dos siendo el más conocido, ya que se estrenó como parte de What a Cartoon. Si bien, en la comunidad de habla inglesa se sabe bien del piloto, en Latinoamérica, por más de 25 años, el piloto con doblaje original en latino se consideraba perdido. Como este era un piloto, muchas cosas, incluyendo el doblaje, son muy distintas a lo que veríamos después. El doblaje original fue realizado en Colombia bajo el estudio de Columbia Films, y lo que distanciaba este doblaje con el que ya todos conocemos, es que respeta los nombres originales de los personajes. O bueno, casi todos. Es decir, no los adaptaron, literalmente los respetaron y los tradujeron tal y como son en el doblaje gringo. Bombón mantiene su nombre original en inglés, a Burbuja se le agregó una S al final, y a Bellota, fue nombrada como Mantequilla. De hecho, el nombre de ellas en el piloto es distinto, pues en vez de ser conocidas como las chicas superpoderosas, son conocidas como las chicas coquetas. ¡Qué mala palabra elegiste! Claramente por esa última palabra, tuvo que ser redoblado, porque el canal consideraba inapropiado ese nombre, trasladando su doblaje a México, y reemplazando al doblaje original en las retransmisiones del piloto, causando que el original se perdiera. No fue hasta el 22 de agosto de 2020, cuando un usuario encontró el doblaje, y se puede encontrar, en la página de Lost Media Wiki. Sin mucho que decir, les dejo aquí los nombres de las actrices que dieron vida a estos personajes en el piloto original. Burbujas, dime qué estás haciendo ahí. Estoy coloreando. No hay tiempo, vamos. ¿Eso salió bien? Sí, excepto el embutido de carne sabía comida para perros. ¡Ay, qué horror! ¡Ah, sí! ¡Vamos! Estas chicas coquetas son las perdedoras. Ya que hablamos de What a Cartoon, vamos con otro dato sobre este bloque, que podría ser interesante para algunos. Como saben, What a Cartoon, al igual que proyectos como The Big Pig, mostraban pilotos y cortos que, si Cartoon Network quería, podían tener su adaptación a serie. Muchos cortos de ahí salieron al aire, entre ellos el que nos conviene para este dato. Larry y Steve, fue un corto que se estrenó el 5 de febrero de 1997, uno que fue algo desapercibido por el público, y ni siquiera pasando del piloto, siendo superado por Johnny Bravo. Pero, ¿qué hacía tan curiosa la serie en nuestros tiempos, y más sabiendo que fue de un corto que podría dejarse a un lado? Fácil, el corto, fue realizado por nadie más ni nadie menos que Seth MacFarlane, siendo uno de los pocos proyectos que realizó enteramente a su propiedad, no solo como guionista de una serie. De hecho, los ejecutivos de Fox, tan pronto vieron sus trabajos allí, lo contactaron, para ver si podía desarrollar un programa dirigido para un público más adulto. Es aquí cuando entonces, tomó todo lo trabajado en Larry y Steve, y lo moldeó para posteriormente, ser conocido de ahora en adelante, como Padre de Familia. No estoy diciendo que Larry y Steve fuese el piloto de esa serie, pero sí fue la inspiración para posteriormente crear dicha serie, porque hasta en ese mismo show, referenciaron a uno de los personajes de dicho corto que, por un momento, estuvo en Cartoon Network. Las vueltas que da la vida. Esta serie, aunque llegó a estrenarse en 2014, sus orígenes se remontan 5 años atrás, en 2009. Antes de ser una caricatura, fue un webcómic que llegó a publicarse desde 2009 a 2011, contando únicamente con 10 tiras. Al ser tiras de un webcómic independiente, el humor era un poco más crudo y mordaz, comparado a lo que veríamos posteriormente con su show. De hecho, había tiras en las que el creador cruzaba la línea, o como dicen coloquialmente en el chat, se pasaba de Edgy, y esta tira es el ejemplo de ello. Resumiendo Goldie y los escandalosos, se trata de la historia de una niña llamada Goldie, o Risitos de Oro, la cual quiere hacerse amigo de los osos jugando al pato ganso. Ellos aceptan, pero, tan pronto Pardo persigue a la niña como parte del juego, este le da el pase, dándole tremendo zarpazo, matando a la niña de paso.
Hasta aquí se supone que la historia de esta tira acabaría, pero ahí viene su creador, y la caga aún más, porque 7 años después, publicó y mostró a la luz en su Twitter, la continuación de esta historia. Los osos, en un intento que, sin pedos, neta, sin pedos pasaría en mi país, enrollan su cuerpo en una pizza, y se dirigen al restaurante donde la compraron, con la excusa de que la pizza está mal hecha, esperando que se lo cambien por comida en buen estado. Lo peor es que el vendedor se las cree, muy seguramente, por el olor putrefacto del cuerpo de la niña ya sin vida. Tengan suerte que, al menos, en las tiras no se ve nada gráfico, o no al menos como yo se los describí, pero vaya que esto sí demuestra lo mucho que su creador tuvo que cambiar para adaptar ese show a una audiencia más infantil. Tal vez las razones por las que se desató este incidente, sea una de las más ridículas y estúpidas del iceberg, sin embargo, el ambiente, y más importante que eso, las consecuencias que esto generó, lo hacen estar aquí. El 10 de abril de 2007, se iba a estrenar la película de Aqua Teen Hunger Force, una de las series más exitosas que Adult Swim tenía en ese momento. No obstante, la publicidad tenía que ser preparada y mostrada al público, no solo en la pantalla chica, sino que también, y como es común, en las grandes ciudades de Estados Unidos. En esta ocasión, fue una bastante simple, una pancarta LED, proyectando a uno de los personajes secundarios de dicha película, mostrando el dedo de en medio. Es decir, guerrilla marketing en su lado más moderado. En varias ciudades del país, esto quedó desapercibido. Excepto para uno de ellos, Boston, Massachusetts. Ahí, más que generar curiosidad o ofensa, generó terror. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago, apparently. It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane has just I did not see a plane go in. That just exploded. Estados Unidos en los 2000, estaba en su punto más alto en la guerra contra el terrorismo, debido a los incidentes que dejó el 9/11, de ahí, la paranoia social y colectiva, era más alta que nunca. Por ende, en Boston, cuando vieron varios de estos dispositivos LED, fueron confundidos con posibles bombas improvisadas, lo que provocó, en varias horas, un masivo operativo policial, se cerraron calles, se interrumpió el tráfico, y se desplegaron unidades antiexplosivos. Incluso, 2 de las personas contratadas para colocar los dispositivos, fueron arrestados brevemente, siendo liberados tan pronto se aclaró la situación. Sí, puede que esto suene ridículo, y en parte lo es, pero, todo este asunto, generó un efecto dominó que afectó al canal en su totalidad, originando así, varios problemas que, aún se siguen sintiendo hasta nuestros días. Turner Broadcasting, dueña de Cartoon Network y Adult Swim, tuvo que pagar $2 millones en compensación a los incidentes. Tanto el canal, como su bloque, fueron mal vistos y satanizados por este suceso, y más importante aún, Jim Samples, considerado por muchos, como el mejor hombre que estuvo al mando del canal, renunció tras este suceso tan vergonzoso, lo que posteriormente, llevó a Stuart Snyder al poder, y de ahí, toda la seguidilla de errores, controversias, toxicidad, y un sinfín de problemas, que nos llevaron a la situación tan lamentable en la que está metida el canal actualmente. Sí, un malentendido, y una decisión tomada a la rápida y a lo idiota, generaron a lo que yo podría llamar, el efecto mariposa más grande que el canal experimentó en toda su historia. El primer dato del iceberg, que está calcado del que hice anteriormente, pero al ser un suceso tan vergonzoso y digno de la pena ajena, decidí ponerlo nuevamente, porque lo de este sujeto sí es digno de estudio. Jay Goldman, fue uno de los escritores del reboot de Las Chicas Superpoderosas de 2016, y es conocido por todos, como el mayor self-shipper en la historia de la serie, específicamente de Bombón. Está bien documentado que, mientras este tipo estaba involucrado en la serie, en internet, se revelaron varios dibujos de este junto a la personaje, en situaciones románticas o, en el peor de los casos, incómodas en su estado más puro.
No conforme con matarnos las neuronas con esto, a este papanata se le ocurrió la excelente idea de autoinsertarse en la serie, bajo el nombre de Jared Shapiro, y adivinaron, en este reboot, es el interés romántico de Bombón, matando así, la poca esencia que tenía esta serie de la original. Por increíble que esto suene, esta cagada apareció en más capítulos, sin embargo, el señorito decidió pasarse de basado, y junto a Halle Mancini, la vida secreta de Bombón, se quedó como el más descarado, el más cínico, y el más desvergonzado self-insert, visto en esta serie. El magnus opus de un señor, al que el ego y la esquizofrenia se le subieron a la cabeza, casi que presumiendo con orgullo las cochinadas que hacía, y que le valieron su reputación como uno de los animadores más odiados, y buleados en la historia de Cartoon Network. Desde hace 6 años que la serie acabó, pero el legado, y la mala fama de este señor, no se borran, ni se borrarán nunca. Sí, ya hablamos de lo cringe que el tipo anterior demostró ser, no obstante, si comparamos a este señor, con Luke Weaver, Jade Goldman, era Bambi. Luke Weaver, es un artista de storyboard, así como un miembro más de la producción de Steven Universe, y quien raras veces, llegó a hacer el guión de unos cuantos capítulos para la misma. Sí, tenemos otro caso de un artista, según, que lejos de hacer bien su trabajo, quería imponer y perder el tiempo, en shippearse con personajes animados, en este caso Perla. Y dale con eso. A diferencia del caso anterior, a este tipo sí lo despidieron por eso, porque hasta hacía dibujos teniendo relaciones sexuales con ella mientras trabajaba en la serie, y es un milagro que, al menos, no se le haya ocurrido presionar a nadie para hacerse self-insert en la serie. No obstante, lo que le gana más abajo a Jake, es su comportamiento tóxico y, en algunos casos, sociópata. Tomando en cuenta los testimonios de quienes llegaron a trabajar con él, Weaver, era conocido por ser muy conflictivo, a la vez que problemático, lo que provocó que el ambiente laboral se volviera de lo más tóxico y pesado. Pero, la gota que colmó el vaso, fue un conflicto verbal que tuvo con Dana Terrace, creadora de The Owl House, que acabó, en amenazas de agresión física, sexual, y de muerte, usando un arma blanca a disposición. Estas acciones, llevaron a que esta persona fuera excluida de la industria, declarándolo persona no grata en Cartoon Network, y hoy en día, Luke está más desaparecido que nunca, pues raras veces alguien lo llama para trabajar en su serie, y en internet, casi nadie lo quiere, pues se sabe que, en algunas entrevistas o videos, bajo el anonimato, lanzó acusaciones contra sus compañeros, al haberlo sacado a patadas de la industria. Por lo que sí, estamos hablando de alguien que, aparte de ser una persona con serios problemas de ira, así como alguien que juega al papel de víctima cada que le conviene, estamos hablando de un potencial sociópata, que, gracias al cielo, no llegó a más. Honestamente, a mí no me gusta mucho poner en el iceberg, siquiera en las menciones honoríficas, cosas que tengan que ver con el atentado del 11 de septiembre, puesto que la mayoría de estos, no hablan directamente de lo que sucedería ese día, quedándose únicamente como predicciones falsas, creadas simplemente para ganar visitas y likes. Aún así, y ya nada más para cumplir dicho capricho, y claro, tomando en cuenta que, al menos, es el más cercano a estas disque predicciones, vale la pena ponerlo aquí brevemente. En el capítulo, Cadena a la Johnny, de Johnny Bravo, en una escena se puede ver, el póster de una película, la cual, ilustraba un edificio en llamas, y el eslogan en él decía, "Coming soon", o próximamente. Este episodio, se emitió 5 meses antes de los ataques del 11 de septiembre, lo que solo por esta razón, cobra más relevancia a diferencia de las predicciones de otras series, como Los Simpsons por ejemplo. Claro que hay inconvenientes, sin embargo, por la fecha en la que se emitió el capítulo, lo pongo al menos aquí en las menciones honoríficas. Este será, el único dato relacionado enteramente con Internet como protagonista, y no tanto al canal, siendo solamente partícipe, en este caso usando nuevamente a Perla. Acá de cabrones, ni idea qué hizo ella para merecer esto. Para que mi audiencia sepa, lo esquizofrénico, y en parte, mal viajante que es este dato, primero les tengo que decir, que es un tulpa. Un tulpa, en el misticismo budista, es un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales.
Citando a una página, es una forma de pensamiento que cobra vida, materializándose en el mundo físico bajo el dominio de quien lo crea, una figura que obedece la voluntad de su creador, pero que, de no contenerse, puede escapar de su control, desatando un potencial peligro para el quien la hizo. Tomando en cuenta esto, escuchen con atención. El 13 de agosto de 2015, un usuario en 4chan, influenciado por su fanatismo por la serie, y también, por algo de curiosidad, abrió un hilo, en el que iba a hacer un tulpa de perla, y de ahí, en los próximos días, meses, y años, se dedicaría a documentar todo lo ocurrido, y qué fue lo que sucedió después. No lo quería incluir, pero, y a punto de vista de su servidor, jamás en mi vida he leído algo tan what the fuck, pero a su vez, tan enganchante desde hace tiempo. No lo voy a poner completo aquí, porque a mi parecer, esto merece su propio video, así que, muy atentos de lo que pueda cocinar. Ahora sí, se viene lo gordo, los dos últimos niveles del iceberg. Al igual que en el caso de los Picapiedra, puede que aquí esté haciendo algo de trampa, pero considerando que, al menos, tuvo muchas retransmisiones en el canal, así como un bloque dedicado a ello, viene por lo menos, decente para este iceberg. The Censored 11, se refiere a un grupo de cortometrajes producidos por los Looney Tunes, los cuales, son considerados como los más controversiales, racistas, misóginos, y ofensivos, al menos, en el contexto en el que fueron hechos. En la década de los años 30 y 40, el pensamiento colectivo de la sociedad estadounidense, era muy distinta a como la conocemos hoy en día. Tanto en crítica, como en medios de entretenimiento como lo fueron la radio o la televisión, no les preocupaba las repercusiones de ofender, insultar, satirizar, o burlarse de las minorías raciales, de todos modos, y está bien documentado esto, en esa época, humanitariamente, no tenían voz ni voto. No fueron los primeros en hacer esta clase de animación, muchas otras series de esa época llegaron a hacer lo mismo que los Looney Tunes, pero, estos 11 cortos en total, fueron el punto de inflexión que, sumado a que con el tiempo, esto llegó a ser percibido como social y moralmente inaceptable, hicieron que en 1968, United Artists Corporation, compañía cinematográfica, y propiedad de Metro-Goldwyn-Mayer, retuviera los 11 cortos en su totalidad. Desde ese entonces, a más de 57 años en las que el video está en YouTube, tanto el canal, como Warner, no pueden producir, mencionar, o publicar estos cortos, al menos legalmente, ya que en internet se pueden ver fácilmente estos cortos. Al verlos, ahí se ve muy obvio el por qué no los quieren hacer públicos, menos en una época en la que hoy en día, el racismo es un problema muy serio, más documentado y, al menos, en Estados Unidos, más grave que antes. Estoy seguro que, para quienes llegaron a ver su piloto, recuerdan muy bien este dato, pero para quienes no, ahí les explico el contexto. 8 años atrás, por medio de las redes sociales, se estrenó el piloto de Villanos, siendo este un éxito, haciendo que varios internautas del canal se mantuvieran al tanto para ver qué le deparaba al futuro de lo que podría ser, una futura serie del canal. Sin embargo, 3 años después, tras haberse lanzado el piloto de Villanos, muchos empleados de la crew, entre ellos animadores, terminaron por renunciar al proyecto, acusando a la crew de la serie, desde no recibir crédito en el episodio piloto, ambiente tóxico laboral, explotación laboral, hasta la falta de salario por el trabajo de las horas extras. Incluso, Alan Ituriel, creador de la serie, y como dato no menor, fundador de AI Studios, se vio envuelto en esta polémica, ya que, al ser dueño tanto del canal, como del estudio de animación quien realiza la serie, y quien en teoría, más hablaría al respecto de esto, al no decir nada y, en cambio, centrar su atención en otros proyectos, sea por motivo contractual o no, podemos catalogarlo, como un cómplice más. Por desgracia, este caso existe, y no es el único. Hasta 2024, en México, no solo en estudios de animación, en muchos empleos, y puestos de trabajo por igual, estaba dignificada la explotación laboral, y de hecho, casi que hasta normalizado.
Lo único que necesitan son ganas de trabajar. Sin embargo, de acuerdo a activistas, estos factores conducen a la explotación laboral, ya que en muchas ocasiones algunos patrones pagan menos del salario mínimo o se les hace trabajar jornadas muy largas. Obviamente son jornadas bastante pesadas. Esto fue preocupante cuando recordamos cuántos casos sumamente extremos de explotación laboral ha tenido el país, de mínimo horas extras sin pago, hasta directamente, trata de personas, especialmente, a niños. Si bien, la cancelación no ha sido labrado en piedra, sí hizo que en su momento, el futuro de la serie, así como su reputación, estuviese pendiendo de un hilo, tanto por los vestigios que les mencioné anteriormente, como por el cariño que se tenía, o se tiene, por esta serie en ese entonces. Skyler Page, es el creador de la serie Clarence, quien en tiempos recientes, es más conocido, por todo lo malo que lo rodea, pero antes de mencionar lo siguiente, tengo que aclararles algo muy importante, y créanme, que cobrará más sentido con el último escándalo que envuelve a nuestro protagonista. Este señor, muy posiblemente a corta edad, fue diagnosticado con trastorno bipolar, lo que a consecuente, en un momento laboral, podía sufrir, desde una crisis nerviosa, hasta episodios maníacos. Tomando en cuenta esto, prosigamos. El 3 de julio de 2014, el creador de Clarence, y tan pronto acabó su primera temporada, fue despedido de Cartoon Network, supuestamente, por haber sufrido una crisis nerviosa, causada con poca frecuencia por su trastorno bipolar. ¿Quieren la verdadera razón? Acusaciones sobre agresión sexual a compañeras de trabajo. Se cree que el canal intentó encubrir las verdaderas razones de su despido, por miedo a que su imagen se viera afectada, y más si tomamos en cuenta que, uno de los portavoces del canal, nunca mencionó explícitamente el motivo del despido de Page, limitándose a decir, que él ya no formaba parte del estudio. Años después, él estaría nuevamente involucrado, no en una serie, sino en otro alboroto, aunque esta vez, él quedaría más a entender, los serios problemas mentales que este sujeto tiene. En enero de 2023, fue arrestado en Los Ángeles, por el robo de pistolas de juguete en una tienda departamental ubicada en Burbank, California. En la escena, la policía encontró a Skyler sentado en una pared con un bote lleno de estas pistolas, y tras varios interrogatorios, posteriormente fue liberado y declarado inocente, muy posiblemente, por su condición, teniendo un episodio maníaco durante el presunto crimen. Incluso, se cree, y tómenlo con pinzas, que ya fue arrestado nuevamente, y esto ocurrió el año pasado. Según Recently Booked, una página que recopila los arrestos más recientes y, en algunos casos, muchos de los arrestados, Skyler fue nuevamente arrestado en la parroquia de Orleans, Luisiana. Descripción del cargo: agresión agravada con arma peligrosa. Aunque no hayan mostrado mucho de él, la descripción sobre sus rasgos físicos y apariencia muestran que puede ser la misma persona, tomando en consideración cosas como su cabello, su color de ojos, y más importante, su edad. Lo que más impacta de todo esto es que, lejos de todos los problemas personales, así como algunos bastante serios, si comparamos lo que era de su persona antes, con lo que se terminó por convertir ahora, nos muestra claramente, las consecuencias, así como la decadencia de una persona, al que los problemas mentales, así como trastornos destructivos, lo terminaron por consumir relativamente pronto. Estoy seguro que, muy pocos reconocerán el nombre de este señor, pero aquí se los resumiré. Dan Harmon, además de ser guionista y animador, fue el co-creador de Rick y Morty, una de las series más exitosas de Adult Swim, propiedad de Cartoon Network. Mucho antes de tener esa fama y reconocimiento, en aquel 2009, solo era un guionista más del montón, cuyo sentido del humor se limitaba a ser de lo más polémico, o en otras palabras, insensible y edgy con todas las de la ley. Para cuando este señor, a finales de 2013 y hasta mediados de 2018, estaba siendo ya conocido por ser productor de Rick y Morty, desafortunadamente, un video, o mejor dicho, una parodia suya resurgió. El video resurgido, fue de un piloto llamado Daryl, que pretendía ser una parodia de Dexter.
Sí, pretendía, porque su humor, aparte de ser de lo más sin chiste posible, recurriendo a lo más sin sentido y fácil posible, una escena en particular, fue la que desató la bomba. En la intro, el personaje de Harmon entra en una casa a través de una ventana y, mirando una muñeca, asimilando a la figura de un bebé. Pasa esto. No hace falta ser un genio, para saber, que estaba insinuando este tipo, el audio y el contexto lo dicen todo. Luego de que saliera a la luz, el propio Dan pidió disculpas por esto, debido a ello, cerró su cuenta de Twitter, y a fecha subido este video, no tiene casi ninguna red social salvo Instagram. Una situación que, sí, puede sonar tonta, pero que a su vez, nos hace recordar los límites y las consecuencias que conllevan hacer esta clase de humor, especialmente, en una sociedad como lo es la estadounidense. Se puede decir, que Dan aprendió de esto a las malas, y estoy seguro de que esta persona, no hizo estas parodias con mala intención, pero que aún con eso, ni los diálogos, ni la intro le quitan lo perturbador, joder, que ni lo incómodo. I just wish there was a way to know every baby that was going to be a murderer unless I it. Tú, hombre, mujer, lo que seas, cierra los ojos, e imagina esta situación. Eres una directora de animación, pero que aún con eso, no tienes ni la fama, ni el reconocimiento, ni la popularidad, que muchos otros directores que, seguramente, con una sola uña, tienen más talento y experiencia que, ni en 20 vidas, tú alguna vez tendrás. Entonces un día, te vuelves viral, y te das a conocer por internet, pero por todas las razones equivocadas. Una de ellas, la que te terminaría marcando de por vida, tal es así, que tan pronto pongan tu nombre en Google, lo primero que salga, es tu más reciente escándalo. Ya pueden abrir los ojos, porque es hora de que conozcan, a la persona quien cumple todo lo que les acabo de contar. Ella es Julia Bickerman, directora de animación, cuyos únicos trabajos más resaltantes, recaen en una serie que, con todo respeto, apareció muerta en vida, asimismo, por dirigir algunos capítulos de Clarence. En pocas palabras, una desconocida total. Sin embargo, a principios de septiembre de 2019, es donde su nombre se daría a notar, aunque, no por dirigir sus proyectos, sino, por otra cosa. Mediante una publicación que realizó vía su cuenta personal de Tumblr, se le acusó a Julia de ser una pedófila, al estar en la publicación, admitir haber acosado a un chico de 14 años en un zoológico que, dicho sea de paso, estaba acompañado de su madre. Debido a esta situación, así como varias acusaciones de despidos anteriores por conductas inapropiadas, Julia fue despedida de todo proyecto alguna vez relacionado con ella, y hasta ahora, no se sabe mucho si sigue involucrada, o dejó para siempre la industria animada. Muchos van a pensar, que tal vez lo que dijo fue en broma, o como una forma barata y fácil de llamar la atención, sin embargo, y válgame la redundancia, los antecedentes están allí. Ya fue despedida anteriormente por comportamientos raros, por lo que, de ser real esto, sería otra raya más al tigre en su historial, al menos, en cuán perturbada está esta persona que, muy seguramente, incomodó a más de un empleado, o peor aún, a menores con sus familiares. Servicios heroicos en acción. Un 29 de septiembre de 2016, se lanzó de forma oficial, una nueva serie en el canal, llamada Magiespadas. Una serie que, hasta su final en 2019, tuvo varios altibajos, una premisa que poco a poco fue desfigurándose, y que lentamente, terminó por ser, casi que olvidada por todos. ¿Por qué el casi? Porque este caso, hace que saquemos a un lado esta serie, y nos enfoquemos exclusivamente, en el protagonista de este dato. Kyle Carroza, no solo era conocido por ser el creador de esta serie, llegó a ser partícipe de otras más, incluyendo series animadas exclusivas de Nickelodeon. Si prestaron atención, dije que el tipo, era conocido por crear y participar en estas series. Lo digo, porque el año pasado, este hombre, entre muchos pares de comillas, se hizo más reconocido y difundido, pero por otra cosa, ilegal.
El 20 de junio de 2024, la policía de Burbank, California, emitió un arresto inmediato a Kyle Adam Carroza, siendo capturado y registrado en el departamento de policía de esa misma ciudad. La razón: 2 cargos de posesión de pornografía infantil. Increíblemente, esta no es la única mancha negra que este señor posee en su estatus. Mucho antes de que se le descubriera ese contenido, se le acusó de difamación, conspiración, orquestar el despido a gente no grata en su currículum, acoso laboral y sexual a miembros de distintas series, y otras cosas que no vale la pena mencionar en este video. Es increíble saber que, desde hace tiempo, cuando se supo que él de manera maliciosa, buscó arruinarle la vida laboral, así como personal, a algunas personas, se debía hacer algo, y tomando en cuenta esto, junto a otros testimonios que, lo pueden catalogar como un depredador sexual, es de risa saber que nadie hizo nada. Lo triste, es que tuvo que tener contenido explícito que involucraba a menores, para que finalmente se le pusiera un alto. A día de hoy, él enfrenta cargos que podrían llevarlo a prisión, y que en todo caso, de ser culpable, deberá ser considerado un agresor sexual, con una pena correspondiente de, hasta 1 o 3 años en prisión, y una multa de $2.500, bajo el Código Penal de California. Dejemos a un lado, las razones del por qué fue arrestado. Esta persona, por nada en el mundo se le debe de regresar a esta industria, no solo porque posee todo lo malo que Luke Weaver representa, pero a la quinta potencia, sino que también, de manera involuntaria, casi acaba con la vida de una persona. Lo que nos muestra una vez más, que gente mala, sin escrúpulos, o con una malicia tal, que piensan que sus acciones, no tendrán consigo consecuencias a su vida personal o laboral, en menor o mayor frecuencia, las hay por todas partes, sin excepciones. Que en todo caso, de no ser sacadas o tratadas a tiempo, uno nunca sabe qué tanto daño le pueden hacer a las personas, o peor aún, si existe algún límite para ellos. Y para terminar, vamos con un caso que ya hablamos anteriormente. Lo sé, era algo obvio, pero no había otra opción, ya que, investigando por todos lados, no existe un caso que se asimile, o supere este. En este video, hemos visto animadores, así como gente rara y perturbada de la cabeza. Gente necia y burra, que pensó que su visión era superior a la de los demás, gente sin vergüenza y sin madre, que se autoinsertó en los shows para hacer crecer su ego, hasta gente, entre comillas, que no merece siquiera meter un pie en cualquier proyecto animado. Sin embargo, la historia de esta persona, no solo es la más conocida, sino que también, la más triste, y con el peor final posible. Paul Boyd, nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia canadiense, solía ser miembro de AK Cartoon, y fue un animador que, entre sus contribuciones, se destaca en ser el principal animador de la intro de Ed y Eddie. Ahora bien, ¿recuerdan lo que dije sobre el caso de Skyler Page, sobre lo que le diagnosticaron en su salud mental? Tomen eso, y llévenlo a la máxima potencia. Este señor, fue diagnosticado con trastorno maníaco depresivo, en pocas palabras, trastorno bipolar, solo que el que padecía Paul, era más grave, no solo porque estuvo lidiando con ella por más de 20 años, tomen en cuenta que, periódicamente, sufría episodios maníacos que, a su vez, le generaban una paranoia al creerse sentir perseguido, o amenazado contra su persona. A raíz de ello, necesitaba de un tratamiento constante, con tal de que se mantuviese medicado, y su condición no se agravara a mayor escala. Era un 13 de agosto de 2007. Varios turistas, así como habitantes de Granville Street, una de las calles más importantes de Vancouver, reportaron un disturbio en uno de los locales de allí, provocados por una persona la cual, no paraba de gritar, y mirar de forma extraña a todos los testigos. Varios de estos, confundiéndolo con un asaltante, llamaron a la policía. Estos, al sentirse amenazados por la persona que tenían enfrente, uno de estos, usando el uso excesivo de la fuerza, lo asesinó a 9 tiros. Al momento en que se publicó la noticia en ese año, la creencia era, que los oficiales actuaron en defensa propia, pues estos afirmaron que Paul, intentaba agredirlos físicamente al tener un martillo en mano.
Pero después de 5 años, una nueva investigación fue realizada, y esta vez, tomando nota sobre testimonios de los presentes, así como un video, se testificó que Paul nunca estuvo armado, siendo la forma en la que él se comportó, la única razón por la que uno de estos oficiales decidió acabar con la vida de este individuo. Años después, la Subdivisión de Justicia Criminal del Ministerio, aún revisando el caso 2 veces, concluyó que, ni el oficial al cual acusaron de homicidio, enfrentaría cargos en su contra, y que tampoco hallaron pruebas del uso excesivo de la fuerza policial. Tras la muerte de Paul Boyd, el equipo de Ed y Eddie le dedicó un espacio en un capítulo en su honor. Este es un caso ya muy famoso, y también el más triste, al menos en este video. Como dije al principio, hubo animadores que, por una u otra razón, terminaron, o dejaron de ser lo que eran antes. Pero el caso de Paul es distinto, no solo su condición, lo terminó llevando a ser un alboroto en una ciudad, sino que aparte, ese mismo problema, y asimismo, un malentendido, le terminaron, no por acabar su carrera como animador, directamente, le terminaron por costar su propia vida. Y con esto, terminamos el video. Agradezco mucho a la gente que se quedó hasta el final del video, ya se la saben, un like y un comentario sirven para que el algoritmo recomiende este video. Y bueno, ya el tema de mi ausencia en YouTube y en Internet, posiblemente lo hable para después, o incluso para un dudoso directo, ya que tengo un buen de historias que contar. Sin más relleno que agregar, yo me largo, y nos veremos nuevamente hasta que anuncien GTA 7. Bye bye.